Buenas tardes, estimados aprendices. Con el consentimiento de ustedes, vamos a iniciar la grabación de la sesión en línea programada para hoy, 3 de agosto del año 2021, del programa de Administración de Recursos del Talento Humano, de las fichas 23 79 10, 23 79 12, 23 79 14, 23 79 26. Es importante, estimados aprendices, recordar estos números para poder, cuando se requiera, ustedes requieran información. Durante el día de hoy, pues, ¿qué vamos a abordar? El saludo, vamos a abordar el marco normativo frente al contrato laboral, que es un contrato laboral, y tipos de contratos, liquidación y las evidencias. Entonces, frente al saludo, desearles pues muchos éxitos en sus labores y esos quehaceres. Pues se me han presentado inconvenientes, dado que pues el domingo me aplicaron la vacuna del COVID, la segunda dosis, y me dio durísimo. Entonces estaba un poco como cansado, agotado, pero ahí, ahí voy calificándoles. Entonces les ruego tener un poco de paciencia, trataré esta noche sacar todo lo que tengo pendiente con fecha del lunes, para mañana publicarles el cuadro de honor de la actividad de aprendizaje número 2. Quienes no han enviado, porque me han escrito mucho, profe, yo no he enviado las evidencias, les recuerdo que la plataforma está disponible hasta el 16 de agosto a las 11:59 am, mediodía, para que envíen sus evidencias. Entonces, no es obligatorio que lo hagan en el término establecido, pero sí yo les sugiero que respeten las fechas estipuladas en el cronograma. La idea es que no se le acumule tantas evidencias y pueda desarrollar el programa de formación a cabalidad junto con sus actividades o quehaceres diarios. Que hemos trabajado, pues básicamente, pues recordarles que este es un curso de duración de 40 horas, de 4 semanas, que inició el 20 de julio del año 2021 y termina el 17 de agosto del año 2021. Profe, pero ¿por qué si termina el 17 no nos recibe las evidencias el 17, perdón? Lo que sucede es que el 17 es el día del cierre final y es el día del cierre en el aplicativo, y a ustedes les llega un correo que están por certificarse, que esperen alrededor de 5 días para poder generar su certificado. Entonces, por eso es que se hace la fecha límite de entrega el 16 de agosto del 2021 a las 11:59, para que el instructor pueda calificar todas las evidencias que le envíen el último día, cosa que no va a pasar en este curso. Todos son juiciosos y van a trabajar durante, durante lo establecido en el cronograma. Eso frente pues al programa que estamos, los invito, yo les he estado compartiendo a ustedes un enlace, ese enlace y un código. Ese código, ya se los escribo nuevamente, ¿no? El código, un enlace con ese código, con el código de inscripción. ¿Esto por qué? Porque el código es el 15 63 1 15 63 888. Ese es el código de administración del talento humano de la Regional Tolima o del centro de formación. Entonces, para que se inscriban, lo compartan y se inscriban con sus compañeros, los que estudian en la universidad, o bueno, con sus amigos, para que pues estos programas de formación se sigan ofertando. Porque, ¿qué sucede? Si este programa de formación no se sigue, digamos, si no hay mucha demanda por parte de los estudiantes, se cierra el programa de formación y migramos a otros programas que de pronto se demande más. Entonces yo considero, el centro de formación considera, digamos, que este programa de formación es muy importante para el sector productivo, de la nación. Entonces, los estamos invitando a que se inscriban con ese código para que lleguen directamente a nuestro centro de formación. Lo otro es que carguen su cédula, la cual es de mucha importancia para poder verificar sus datos personales y sentar algo que llamamos matrícula.
Entonces, eso les quería decir durante el anuncio. Yo les he estado compartiendo en WhatsApp. Ahorita les voy a compartir un instructivo de cómo realizar la inscripción con este código para poder seguirlo ofertando el programa de formación. Pues, o a menos que ustedes pues no le vean la importancia del programa de formación y no lo sigan compartiendo. Bueno, cuando hablamos de en materia laboral, pues digamos que el régimen, nosotros estamos regidos por la Constitución primeramente y los tratados internacionales que ha suscrito Colombia con la OIT, la Organización del Trabajo, Organización Mundial del Trabajo. Y para ello pues se ha fijado el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50. Entonces, en la Ley 50 nosotros encontramos que nos rige a nosotros, más conocidos como el Código Sustantivo. Entonces encontramos todo lo que es en materia legal. Entonces, lo primero que encontramos en nuestra Constitución es que nuestra Constitución, en el preámbulo, que son los principios y valores por los cuales se rigen o se rige nuestra nación, encontramos dentro de su preámbulo que Colombia, o sea, el Estado, debe asegurar el trabajo o garantizarme el trabajo de los conciudadanos. Por eso, pues, digamos que esto es un derecho fundamental, como más adelante lo veré. Entonces, es importante reconocer que a partir de la Constitución, de nuestra Constitución del año 1991, se reconoce el derecho al trabajo y de hecho, pues en el artículo 1 que dice Colombia es un Estado social de derecho, eh, centralizado y manifiesta que se funda en la dignidad humana, el trabajo y otros valores y principios. Entonces, es decir, que nuestro Estado está fundamentado o se funda en el trabajo y otros principios como la dignidad humana. Posterior a ello, pues en el artículo 25, espero voy a sacar mi constitución que no la tengo a la mano y les leo de manera taxativa, no de manera puntual. Vamos a leer el artículo 1 que dice, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, pluralista, democrática, participativa y se funda en el respeto a la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran. Entonces es muy importante porque a partir de la Constitución se reconoce el trabajo como un derecho fundamental. Posterior a ello, el artículo 25, que es el artículo del derecho al trabajo, entonces dice que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones justas y dignas. Entonces, básicamente, al reconocerse el artículo 25, el artículo 25 hace parte del título de de los derechos fundamentales, entonces, al hacer parte, se reconoce el trabajo, se reconoce el trabajo como derecho fundamental. Posterior a ello, en el artículo 55.3 de la Constitución encontramos los principios mínimos fundamentales con que se debe garantizar el derecho al trabajo. Entonces, entre ellos, pues tenemos que más adelante lo vamos a ver en esta diapositiva cuáles son. Lo primero, pues tenemos igualdad, una remuneración mínima vital que hace y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. Aquí hace referencia a esto, pues a un salario mínimo legal mensual vigente. A la estabilidad en el empleo, hay que dar una estabilidad, irrenunciabilidad a los principios mínimos o a los beneficios mínimos, es decir, que un empleado no puede renunciar a beneficios mínimos. ¿Cuáles son estos beneficios mínimos? Por ejemplo, las prestaciones sociales. Ningún empleado puede renunciar a sus cesantías, ni a sus primas de servicios, ni a sus vacaciones. Entonces existe una irrenunciabilidad. Tiene también la facultad para conciliar sobre derechos inciertos y
y discutibles. Entonces, sobre eso, pues, cuando haya un litigio y sobre aquellos derechos inciertos, ¿sí? Como algunas bonificaciones o algo así, las puede conciliar, ¿sí? ¿A través de qué? Pues a través de los consultorios jurídicos o a través de la oficina del trabajo que tiene el ministerio. Tenemos el otro que es la favorabilidad ante la duda. ¿Qué es esto? La favorabilidad ante la duda es el principio indubio pro operandi, que quiere decir que ante cualquier situación siempre prevalecerá, ante cualquier situación en donde exista una duda, siempre prevalecerá la situación que más favorezca al empleado. Entonces, cuando, por ejemplo, es que no sabemos si es un contrato a término fijo o un contrato a término indefinido, entonces, como si no existe, digamos, esa claridad, siempre va a ser un contrato, pues, el que más le convenga al empleado, puede ser un contrato a término indefinido. Primacía de la realidad sobre la formalidad. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, a través de contratos de prestación de servicios, las empresas y organizaciones maquillan esos contratos de prestación de servicios, los maquillan cuando realmente, perdón, maquillan un contrato laboral cuando hacen un contrato de prestación de servicios cuando realmente lo que es un contrato laboral, porque se cumplen los tres requisitos que vamos a hacer, que vamos a ver más adelante. La garantía de tener una seguridad social, capacitación y adiestramiento, el descanso necesario, protección especial a la mujer, la maternidad y al trabajador menor de edad, un pago oportuno, un reajuste a las pensiones, derechos que pues también los derechos que están consagrados en nuestro ordenamiento jurídico y los convenios que hay a nivel internacional, pues el Estado ha suscrito con la OIT. Entonces, estos también son muy, muy importantes. El respeto a la dignidad y la libertad, básicamente. Esos son los principios mínimos fundamentales que nuestro ordenamiento jurídico ha establecido para poder garantizar el derecho al trabajo. ¿Qué decíamos nosotros en la diapositiva? Que es un derecho que nuestro Estado o la nación se funda básicamente en la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad. Que se garantiza el derecho al trabajo, el artículo 25, un derecho a un trabajo justo y digno, y en el artículo 53 unos principios mínimos fundamentales. A posterior a ello, pues está la ley 50 de 1990, el Código Sustantivo del Trabajo, que básicamente, ¿qué es lo que busca? El Código Sustantivo del Trabajo busca regular las relaciones que surgen entre los empleadores y trabajadores, o entre los empleadores y colaboradores, si queremos utilizar pues autores o las nuevas tendencias de teorías que hablan de colaboradores, entonces que surgen entre los empleadores y colaboradores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Entonces tenemos que el código sustantivo o la legislación colombiana busca establecer relaciones justas entre el empleado. Eh, ¿Qué podemos decir? Bueno, básicamente, una vez tengamos, o nosotros, bueno, hemos venido avanzando sobre el papel de la gestión del talento humano en las organizaciones. Lo primero que vimos durante la actividad de aprendizaje 1 fue una aproximación al concepto de la gestión del talento humano. Todos participaron muy bien en sus foros, hicieron sus infografías donde describieron la importancia del talento humano, describieron escribieron los elementos, las funciones del área de gestión del talento humano. Vimos básicamente vimos por qué es importante en la actividad de aprendizaje 1 una buena gestión del talento humano y más en un mundo competitivo como es el de ahora. Entonces, es muy importante tener un capital humano o un personal totalmente competente que pueda desarrollar sus
labores o tareas asignadas de la mejor manera o de la manera más eficiente. Vimos eso. Ya sabiendo que aquí de que se encarga del área de gestión del talento humano, se encarga desde el proceso de vinculación hasta el área de retiro, hasta cuando se retira o se desvincula, bien sea por un despido con justa o sin justa causa, por un retiro de manera voluntaria por parte del colaborador o porque el colaborador se jubila o pensiona. Entonces vimos todas esas funciones y que muy bien explicamos en el encuentro sincrónico de hace 8 días. Después de eso, vimos el primer proceso fundamental del área del talento humano, que es el proceso de selección, reclutamiento y contratación. Pues, ¿cómo se hace un proceso de selección? Pues dependiendo de qué tipo de selección, si vamos a hacer selección interna o selección externa, si vamos a realizar alguna eh, digamos, pruebas, diferentes pruebas para poder contratar. ¿Qué busca poder contratar a la persona más competente? Porque ¿qué es lo que busca el proceso de selección y reclutamiento? Contratar al mejor candidato o la persona más competente para poder ejecutar sus acciones. Posterior, después de esa de selección, que vimos cómo se hace la selección, vimos que una vez seleccionado el empleo o la persona que va a quedar pasa a suscribir un contrato laboral, es decir, firmar el contrato laboral. Entonces, ¿qué es un contrato laboral? Un contrato, pues vamos a la definición de como tal de contrato. El contrato, eh, eh, segundo, el contrato es un documento o un acuerdo de voluntades mediante el cual una persona se obliga para con otra persona a realizar una acción, modificarla o extinguirla. Entonces, eso es la definición de contrato, va más o menos la definición en contrato de manera legal. Entonces, esa definición también nos atañe o nos aplica en materia laboral. Entonces, podríamos decir que un contrato laboral es aquel mediante el cual una- un empleado o colaborador se obliga con el empleador a realizar ciertas actividades o tareas y el empleado se obliga para con el colaborador realizar ciertas actividades como la remuneración, como brindarle las condiciones dignas y justas para la prestación del servicio por parte del colaborador. Entonces, eso es lo que tenemos en un contrato laboral basado pues en una definición más cercana, porque pues si la vemos en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, nos dice, es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo continua dependencia, subordinación de la segunda mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera es el empleador. La remuneración en cualquier que sea su forma, bien sea pues en especie o en salario. Recordemos que pues también nuestro código sustantivo, nuestro ordenamiento jurídico establece que pues también se puede remunerar pues, con otras condiciones que no sea solamente el salario. Entonces tenemos dos partes en el contrato, el empleador y el trabajador. El trabajador o colaborador es quien presta el servicio de manera personal, es decir, no puede delegar a otra persona, tiene que ser él directamente. Entonces, esa es una de las características del contrato laboral. El empleador es quien recibe el servicio y quien, ¿me pueden regalar un segundito? Quien recibe y
pues tiene a su cargo la remuneración del salario. Me regalan un... Listo, estimados aprendices. No, qué pena. Yo les había dicho que me llamaron segundos, que me llamaron del colegio de la niña. Entonces parece que no han ido a recogerla. Entonces, qué pena con ustedes. De verdad. Qué pena. Entonces, hablábamos que el contrato laboral básicamente pues es un contrato mediante un acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir obligaciones entre un empleado y un empleador, donde el empleado o colaborador o trabajador se obliga a prestar el servicio de manera personal y el empleador se obliga a pagar por este servicio. Entonces encontramos dos partes dentro del contrato laboral. El primero, el empleador, quien paga por el servicio y quien recibe el servicio. Y posterior a ello, pues tenemos el trabajador o empleado o colaborador, de acuerdo con las nuevas teorías del enfoque de la gestión del talento humano, enfoques humanistas con los cuales pues, estoy muy de acuerdo, prestan el servicio de manera personal, es decir, que no puede delegar a otra persona, tiene que ser él por él mismo. Es lo que nos da unas características y unos elementos esenciales de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 23 nos dice que el empleo, digamos que se deben cumplir tres elementos esenciales para que haya un contrato laboral, bien sea verbal o por escrito. Recuerden que hay un principio que dice que prima la realidad sobre la formalidad. Puede decir, no, es que yo lo contraté a él por tales y tales razones y es un contrato de prestación de servicio. Pero cuando en la ejecución de ese contrato se dieron estos tres elementos, hay un contrato que llaman un contrato realidad. No sé si ustedes recuerdan el caso de Apnés K de Caracol, el presentador, él, pues, él tenía un contrato con Caracol por sus servicios, él prestaba sus servicios, pero finalmente pues, él se dio cuenta que estaba ese contrato de prestación de servicios, cumplían con los elementos esenciales que establece el Código Sustantivo en su artículo 23, prestación personal del servicio, subordinación y remuneración. Entonces, si se presentan esos tres elementos que suelen suceder porque las empresas maquillan mucho sus contratos pues, para quitarse mucha carga laboral, temas como pagar cesantías, vacaciones, prima de servicios, indemnizaciones, pues, recurren mucho a esto. Entonces, los tres elementos que dicen. Entonces, eh, ¿cuál es el primer elemento? La prestación personal. ¿Qué quiere decir esto? La prestación personal es que la actividad por la cual es contratada debe ser prestada de manera personal y por la misma persona que la contrató. ¿Sí? Entonces, tiene que ser personal, no puede delegar a otra persona. Tiene que haber una subordinación. ¿Qué es la subordinación? Es la facultad que le otorga el ordenamiento del Código Sustantivo del Trabajo a el empleador respecto a las condiciones que debe cumplir el colaborador. Estas condiciones son que horarios, condiciones de servicio, reglamentación, por eso el reglamento interno, cumplimiento de funciones y todo lo que tiene que ver con investigación en materia disciplinaria al empleado, pues,
cómo va a ser investigado en caso de que cometa algún delito o algún acto inmoral que no vaya con los... Entonces, ¿cuáles son los poderes o las facultades que tiene la facultad que tiene el empleado? Pues el poder de organizar y de reglamentar cómo se va a desarrollar las actividades o cómo va a desarrollar las actividades el colaborador. La, tiene también la facultad de direccionar, es decir, de dar órdenes. Tiene la facultad disciplinaria y de poder disciplinaria que puede con esa facultad investigar, y tiene finalmente la facultad de imponer sanciones a los trabajadores por incumplimiento de sus funciones o algunos actos inmorales que se lleven a cabo. Y finalmente la remuneración, que quiere decir que la remuneración está definida como la retribución que tiene el colaborador por toda la prestación del servicio. Es decir, esta remuneración puede ser de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 127, que nos dice que puede ser de manera en dinero, en salario, o puede ser también, pues, digamos, en algunos casos en especie. Pues, ¿qué constituye salario? En el artículo 127 nos encontramos que constituye 127 y 128, qué constituye y qué no constituye. Entonces, ¿qué constituye salario? Toda la remuneración fija o variable que tiene el empleado. Entonces, esa fija, por ejemplo, o variable, puede ser los que trabajan, por ejemplo, a destajo, o los que trabajan por cantidades. Entonces, ellos tienen una base, o los que trabajan por comisión, se tiene una base, y a partir de esa base, pues, por cada prenda, por ejemplo, si es en el caso de un taller, por cada prenda o cada partícula o cada elemento que fabrique, pues se le da un valor adicional. Eso constituye salario. Entonces, todo lo que recibe o colaborador como contraprestación directa del servicio. Eh, Esta remuneración, pues les decía, puede ser fijo o variable, puede ser dinero o en especie, de acuerdo con el artículo 129 del Código Sustantivo del Trabajo. La remuneración en especie no puede superar al 50%, el 50% del salario. Sin embargo, hay una excepción. Si el empleado recibe el salario mínimo mensual, igual mensal legal vigente, solamente puede recibir en especie hasta el 30%. Profe, ¿qué es eso en especie? Sencillamente, la alimentación, habitación, vestuario, que pues los empleados o trabajadores, pues vestuario aparte de la dotación, ¿no? Que los trabajadores pues le entregan a sus colaboradores para que puedan desarrollar sus actividades o funciones. Entonces ya vimos, tenemos claro, prestación personal, es decir, que no se puede delegar a nadie. Subordinación, facultad que tiene el empleado de, digamos, poder organizar, poder sancionar y poder dirigir o dar órdenes. Y es remuneración que constituye el salario o la forma de retribución del servicio, que puede ser en especie, puede ser en dinero, de acuerdo con el artículo 129 del Código Sustantivo del Trabajo. Posterior a ello, pues, ¿qué tenemos en un contrato? Entonces hay contratos que se hacen de forma verbal y contratos de forma escrita. Entonces, la generalidad es que todos los contratos sean de forma escrita. Sin embargo, pues pueden haber contratos de forma verbal. Por ejemplo, cuando a alguien se lo contrata por, eh, digamos, suele suceder mucho en las construcciones y todo en las construcciones de las casas, que se le dicen, ahí hay un contrato laboral a veces dibujado de otra manera, pero realmente en muchos de esos
hay un contrato laboral porque tiene que ser personal, porque hay remuneración, porque hay un poder o hay una subordinación de quien contrata para la persona. Entonces, eh, la generalidad es que todo contrato sea por escrito, no sé. Sin embargo, puede que haya contratos verbales, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hay un contrato por escrito, lo primero que vamos a identificar las partes. ¿Quiénes son las partes? El empleado y el colaborador. Empleado y colaborador. Vamos a encontrar la labor o trabajo a ejecutar, es decir, las actividades o funciones, el lugar de trabajo, el periodo de prueba que no puede superar ¿qué? Los 2 meses de acuerdo con el código sustantivo del trabajo, 2 meses como máximo. Hay empresas que aplican más. Las obligaciones contractuales, qué tipo de provisiones están permitidas, las causales especiales de terminación, el salario, la forma y periodo de pago, si es mensual, quincenal, eh, con débito, con pago de ahorros o con cheque de gerencia, bueno, lugar y fecha de celebración y por último las correspondientes firmas de las partes que intervienen, es decir, se suscribe el contrato. Es un contrato por escrito, por lo menos deben tener esas condiciones mínimas que ahí vemos descritas. ¿Cómo se clasifican los contratos? De acuerdo a su forma. Entonces tenemos contratos verbales y contratos escritos. Un contrato verbal es un acuerdo de voluntades, donde hay consentimiento tanto del empleado como el colaborador, en el cual pues el colaborador se obliga a realizar ciertas actividades y el empleado pues a pagar por esas actividades. Sin embargo, pues este contrato es oral, como lo vemos aquí. Entonces, es oral, no hay ningún documento que certifique que ese contrato existe. Sin embargo, pues como le decíamos, como decía, les decía, prima la realidad sobre la formalidad. Si bien es cierto que no hay un equipo, no hay, perdón, un contrato escrito, un documento escrito, hay un contrato de manera verbal. Luego tenemos un contrato escrito. Un contrato escrito es el que contiene las cláusulas de deberes y derechos, está aquí. Contrato por escrito, el más básico debe contener estos elementos: identificación, domicilio, el valor a pagar, la forma de pago, el lugar de trabajo, las acciones o actividades que debe ejecutar, si existe periodo de prueba. Recuerda que el periodo de prueba siempre debe estar por escrito, las obligaciones, las prohibiciones, las formas de extinguir o modificar el contrato y las correspondientes. Entonces, la generalidad es que todo el mundo haga un contrato por escrito, pero no siempre pues, se hacen esos contratos por escrito. Y tenemos los tipos de contratos. Tenemos contratos de acuerdo a su término de tiempo. Entonces tenemos contratos a término fijo y contratos a término indefinido. Profe, ¿cuál es la diferencia? Hay contrato a término fijo. Entonces, como lo vemos, es un contrato que siempre, de acuerdo con el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 46, que siempre debe estar por escrito, ¿sí? ¿Cuál es la generalidad? Aquí no hay generalidades, siempre debe estar por escrito este contrato. Entonces se lo voy a leer de manera puntual. El contrato a término fijo debe estar siempre por escrito y su, y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable de manera indefinida. ¿Qué más le puedo decir? Digamos, eh,
las características es que fija un término, es decir, generalmente 3 meses, 6 meses, un año, hasta 3 años, y puede ser renovablemente, puede ser renovado de manera indefinida. Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado en el contrato, ninguna de las partes pues se pronuncia por escrito, eh, si la decisión de determinar o no prorrogar el contrato con antelación no inferior a 30 días, este se entenderá como renovado por un periodo igual a lo pactado. Entonces se renueva automáticamente si ninguna de las partes no manifiesta. Si el término es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente y dar aviso por escrito con anticipación no menor a 30 días, que pues que podrá eh, renovarse, ¿sí? Y no podrá ser inferior a un año. Listo. Tenemos luego posteriormente el contrato a término indefinido y pues en este contrato pues no es necesariamente que tenga que estar por escrito. Este contrato básicamente, ¿qué se pide en este contrato? En este contrato pues se dicen las acciones o las labores a ejecutar, pero nunca se pacta el tiempo, la duración del contrato. Este contrato pues la característica es que es hasta que pues una de las partes desista o pues termine de manera unilateral o bilateral o se termine de manera bilateral el contrato o cuando una persona ya se jubile o se pensione. Entonces el artículo 47 nos dice, es un contrato que no estipula el término fijo o cuya duración no está determinada por la obra o la naturaleza de la labor contratada y no se referirá a un trabajo ocasional o transitorio, como lo vemos en las otras dos cuadros siguientes. Será un contrato a término indefinido. ¿Listo? Posterior a ello tenemos el contrato por obra o labor. En este contrato por obra o labor, pues como tal no existe una regulación que diga el contrato de obra o labor es esto, pero pues no hay una norma que consagre pues cómo se debe, pero se entiende que este se prolonga hasta que dure el determinado objetivo o hasta que dure la obra o labor contratada. Entonces, una vez se tenga esta obra o labor ya finalizada o esté recibida a satisfecha por parte del empleado, pues se finaliza el contrato. También es un contrato consensual, es decir, que hay consentimiento entre las partes y es improrrogable. Tenemos otro tipo de contrato que es el contrato accidental o transitorio. Este contrato, la característica es que no dura más de un mes. Es, por ejemplo, si se dañó una máquina, X máquina en la empresa, se contrata de manera transitoria u ocasional a esta persona pues para que arregle esta maquinaria. Como característica es que no debe ser mayor a un mes. Eh, tenemos finalmente el contrato de aprendizaje, que es el contrato que suscriben aquellos aprendices que desean poner en práctica sus conocimientos adquiridos en la etapa práctica perdón, en la etapa de electiva o la etapa de conocimiento. Entonces, este contrato pues está reglamentado en nuestro ordenamiento jurídico a través de la ley 789 del año 2002. Entonces, este contrato pues aplica no solamente para los aprendices ENA, sino para cualquier empresa o para cualquier institución educativa reconocida por el Ministerio de Educación que se dedique a la educación terciaria o a las carreras técnicas, tecnológicas
y profesionales. Entonces, en ese contrato de aprendizaje, no hay como tal un empleado ni colaborador, sino un aprendiz, quien es el que va a aplicar sus conocimientos. Posterior a ello, pues tenemos, una vez ya suscribimos el contrato, ya lo ejecutamos, vimos cómo funciona el contrato, tenemos la terminación del contrato. Y básicamente nuestro ordenamiento jurídico dice que todo contrato es susceptible de ser terminado o extinguido por cualquiera de las partes, el empleado o el empleador, ya sea por pacto expreso, o sea, de común acuerdo entre las partes, por una disposición legal, por una causa o de manera unilateral sin que exista una justa causa. En el artículo 62 nos dice cuáles son las justas causas de terminación de un contrato. Pues, sí, ¿qué nos dice ese artículo? Que un contrato pues, debe terminar con las siguientes justas causas y hay la relación. Es decir, que estas causas son taxativas, es decir, si no están dentro de esas causas, se da una injusta causa para el empleado. Entonces, si no está dentro de las justas causas, automáticamente se entiende como injusta, es decir, que no está contemplada en la ley, naturalmente se considera como injusta. Entonces, en el artículo 62 nos dice, para que lo consulten aprendices, cuáles son las justas causas, por ejemplo, por actos inmorales, por practicar, llegar en estado de embriaguez, alicoramiento o por haber consumido sustancias alucinógenas, esos son causales de despido con justa causa, por haber pues hecho actos inmorales, como por ejemplo un hurto, ¿sí? Son causales de justa causa de un contrato. Las que no están mencionadas ahí en ese artículo 62 son aquellas que son, todas las demás que no estén mencionadas en el artículo 62 son injusta causa, que no, sí. Cuando se despide a un empleado, él tiene derecho a una indemnización. Entonces, cuando el contrato puede ser terminado sin justa causa, si la terminación de un contrato es sin justa causa, este va a pagar una indemnización al trabajador de acuerdo con lo estipulado en el artículo 64 del Código Sustantivo. Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. En todo contrato que va, en todo contrato de trabajo va envuelta la condición de resolutoria por incumplimiento de lo pactado con indemnización de los perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende lucro cesante y daño emergente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si a mí me despiden de manera injusta, si no me hacen un proceso disciplinario, o la falta que yo cometí fue una falta tan grave que amerita la, la expulsión. Cuando yo como empleado, cometo una falta grave que amerita la expulsión, pues no hay lugar a una indemnización. Pero si el empleado comete una falta gravísima, no comete faltas graves, no comete nada, sencillamente el empleador lo destituye, ahí sí hay una, una indemnización, pues porque no existió un debido proceso, no le aseguraron las garantías al empleado de defenderse. Entonces, cuando se va a despedir a alguien sin justa causa, se le deben brindar todas las garantías y el empleado pues pagar la indemnización. Un contrato se liquida en los siguientes casos: por la finalización del tiempo pactado en los casos a término fijo, es decir, se terminó el contrato y ninguno quiso renovarlo o prorrogar ese contrato. Por retiro del trabajo, dada su, del trabajador o colaborador, dada su jubilación, por la terminación unilateral por cualquiera de las partes, sea o no sea con justa causa. Esto pues digamos que aplica tanto para contratos a término fijo como para contratos.
Cuando se liquida un contrato laboral, se deben tener todos los conceptos que la empresa adeuda al empleado. ¿Cuáles conceptos? Salarios si se los adeuda, aporte a la seguridad social, aporte a los parafiscales, prestaciones que se adeuden como cesantías, primas, basales y dotación, si se adeuda. Se liquidan únicamente los valores aún no liquidados. Por ejemplo, la prima de servicios que cada año se liquida, que son dos pagos, uno correspondiente al 50% pagado antes del 30 de junio y el otro 50% antes del 20 de diciembre. Año a año se están liquidando, entonces no hay necesidad de liquidarlos todos los años como algunos aprendices de otros cursos lo han hecho. Aquí claramente dice, no se liquidan conceptos de años anteriores a no ser que se adeude. Es decir, que el empleado le adeude algo al empleado. Perdón, el empleador le adeude algo al colaborador. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en la liquidación de un contrato? Las prestaciones sociales, las cesantías, que es un derecho al cual tienen una garantía que nos da nuestro ordenamiento jurídico, al cual tiene derecho una vez se cumpla un año fiscal o una vigencia. Es decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre se liquidan las cesantías, que incluye el salario, más el auxilio de transporte por los días laborados o la fracción de tiempo sobre 360. Entonces, si alguien se gana 2 millones de pesos y trabajó el 1 de diciembre, del 1 de enero al 31 de diciembre, pues automáticamente él, pues sus cesantías incluyen pues 2 millones de pesos porque trabajó los 360 días. Es el derecho a un salario o la fracción dependiendo del tiempo laborado. Los intereses a las cesantías, los intereses de las cesantías consiste en este valor de las cesantías liquidado, sacarle los intereses. ¿Cómo sacamos los intereses? Los días laborados o la fracción de tiempo laborado por 0.12, que es el 12% sobre 360. Así sacamos los intereses a las cesantías. Son fórmulas bastante sencillas de aplicar, no son nada del otro mundo. Tenemos la prima de servicios. La prima de servicios está a cargo del empleador y esta establece que se le paga a un salario o el promedio de un salario del último año en dos pagos. Uno el 50% antes del 30 de junio y otro el 50% antes del 20 de diciembre. Se hacen dos pagos o correspondientes pues, a los días laborados, 180, o la fracción de tiempo laborado. Tenemos lo que es el calzado y el vestido de labor, se entrega a colaboradores que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales legal. Si devengan más de 2, pues no se puede entregar el calzado y el vestido. Las vacaciones. Entonces, las vacaciones es un derecho al que tienen los empleados una vez cumplen un año de trabajo, de periodo. No es un año de la vigencia fiscal, sino un año de su prestación de servicio. Es decir, si entra el 30 de abril, el año lo cumple el 30 de abril del 2021, cumple el primer año el 29 de abril del 2022. ¿Sí? Entonces, no se liquidan teniendo en cuenta la vigencia, sino el año de servicio prestado. Es como se liquidan el salario básico más por los 300, por los días laborados, en este caso 360, si laboró los 360 o otros días sobre 720. Profe, ¿por qué 720? Porque 720 corresponde a la fracción de los días laborados. Hasta ahí claro, muchachos, para poder hacer el Sí, ejercicio. profe. Súper claro, bro.
Sí, profe. Sí, profe, sí. Voy a mirar comentarios. Sí, 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 sí. Listo, que sí. Bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a liquidar un empleado. ¿Cómo lo vamos a liquidar? De la siguiente manera. Vamos a hacer este ejercicio. Ustedes descargan allá en su, en su computador. Más adelante les voy a explicar cómo se descarga. Ejemplo, ¿y dónde está? No la tengo acá. En sus computadores descargan. La verdad no me apareció. Entonces voy a descargar, voy a entrar con mi usuario, territorio. Entra esta ficha, entrar a la 14. Voy a contenido del curso. Proyecto, actividad 3, evidencias y busco la, la liquidación. Entonces está el formato para quien no lo. Entonces, sí, descargas. Esperamos que abra el formato. Aquí tenemos el formato. El formato ya viene formulado para que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí ya viene formulado, es solamente desarrollar el caso. Fecha de liquidación, pues digamos que es del 08 del 20, 21. Tipo de contrato, vamos a leer. El señor José Andrea Pinzón, vinculado a la empresa China Energy, mediante contrato a término indefinido desde el 1 de enero, pues, indefinido. Fecha de inicio, es cuando inició a trabajar él, el 1 de enero del 2014, 01, 01, 2014, y fue despedido el 30 de junio del 2020. Fecha de retiro 30, 06. Se trabajó 2.340 días. Entonces, fecha de inicio de mes, en este caso el 01 del 06 del 20, ¿qué? Para que menos de los días laborados en el mes. Con la siguiente información, usted debe liquidar el contrato. Las cesantías y los intereses de las cesantías de los años anteriores a la vigencia fueron liquidados. Respecto a la prima de servicios, ya se han liquidado las primas hasta el año 2019. En cuanto a las vacaciones, se le adeudan las vacaciones correspondientes a los últimos 6 meses, puesto que las vacaciones se le otorgaron conforme a la ley. El señor ingresó con un salario de 1.500.000. Ojo con eso, inicial nunca le subieron el sueldo. De 1.500.000. ¿Listo? Entonces, vamos al ejercicio. Entonces, ¿qué cesantías vamos a liquidar? No liquidamos, básicamente,
ni 2014, ni 2015, ni 2016, ni 2017, ni 18, ni 19. Vamos a liquidar solamente 2020. ¿Por qué, profe? Sencillamente y llanamente porque, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, la liquidación de las cesantías opera de la siguiente manera. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre se liquidan del periodo trabajado desde el 1 de enero o la fracción de tiempo, cuando ingreso hasta el 31 de diciembre. Y se liquidan y se consignan antes del 15 de febrero, es decir, el 14 de febrero en el respectivo fondo. ¿Cuáles fondos? Colfondos, Scandia, Porvenir y demás fondos que nosotros vemos a donde nos podemos afiliar. Entonces vamos a liquidar solamente 2020. ¿Por qué? Porque los demás años, 2014 a 2019, ya fue liquidado este concepto de las cesantías. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar. Vamos a liquidar cesantías. Entonces, fecha de inicio, el 01 del 01 del 2020 y la fecha final es desde el 01 del 06 del 30 de junio. 30 del 06 2020. Son 180 días. Entonces, aquí me faltó último, es que 1.500.000. Esta persona tiene derecho a auxilio de transporte. Y que me conteste. Sí, claro, profe, porque ¿Alguien? Camilo. Profe, una preguntita ahí en... es que se me olvidó. Espérate un segundito. En la parte donde dice fecha inicio mes. Profe. Profe. ¿Qué me dice Camilo? Profe, una pregunta. Ahí cuando dice ¿La en... persona sí tiene derecho al auxilio de transporte? Está aquí tratando de abrir la calculadora para verificar ahorita. Entonces, 106, 4, 106, 454. Sí, me olvidé. 106, 454. ¿Sí? Listo. Aquí nos da el auxilio. Entonces, automáticamente él nos liquida las cesantías y los intereses a las cesantías. Entonces, tomamos las mismas fechas. $4.819. La prima de servicio son las mismas fechas. ¿Sí? Son 750.000 pesos. Profe. Haciendo su cálculo el 1 de junio al 30 de junio. Si en el caso de que este señor fuera despedido el 20 de junio, pues no iría fecha final 30 de junio, sino 20. Las vacaciones, aquí es donde tenemos el problema. Estas se liquidan de acuerdo pues al año, las vacaciones de acuerdo a la fecha de ingreso. Él ingresó a trabajar el 1 de enero del 2014. Si hubiera ingresado el 5 de marzo, pues se correría a partir del 5 de marzo, del 01 del 2020 al 06, 0, al 30, 06 del 2020. profe, disculpe una 460. pregunta, qué pena interrumpirlo. Automáticamente, 3.480.000. Ya nos quedó hecha esa liquidación. Pero me interesa es que tengan claro cómo liquidar. Si en este caso el señor no haya entrado el 1 de enero, sino el 10 de febrero, pues correría a partir del 10 de febrero, el 10, el 10 del 0, serían 141 días. Se tiene en cuenta
Anotación, fecha de Profe. ingreso y se liquidan por periodo de servicio prestado. No es como los otros, que es cada año. Estamos en el 2021, liquidamos a partir del 1 de enero o la fracción de tiempo. Profe. Es desde que el INE se Profe, tiene en cuenta cada vez que él No nos escucha. complete un año en la empresa. El 10 de febrero, pues el 9 de febrero completa el año y así sucesivamente. Después nos fijamos, aquí está automáticamente en los cargos. Entonces vamos a hacer, Profe. ajá, No siga, me pierdo. Profe. hagámoslo así, profe. porque la No. No, en del definitiva 1 no de enero escucho. del 2020, Profe. 102,854 es. Vamos a liquidar desde el 1 de enero. Entramos, ¿dónde podemos liquidar? Si los que no están, vamos a buscan así. Mi calculadora, Ministerio de Trabajo. Profe, Busca mi calculadora. profe, Y la- disculpe, qué pena le interrumpirlo. Es desde que el vamos a 1 de hacer enero varias preguntas. No sé si nos vamos a jugar hasta el 30 de junio. Sí. Le decimos que nos liquide. Profe, Ingreso 1.500.000. Listo. Ay, perdón. Profe. Ay, Dios. Entonces, miramos. Profe. Cesantías 801,427. Cesantías 801,427. No, Dios. Intereses 438,086. 48086. Prima de Profe, servicios 801,427. profe, ¿nos está escuchando? Aquí en la prima de servicios él No. me toma un salario del auxilio de transporte, pero no es apoyo salarial. Profe. Vacaciones, Profe, vuelva a empezar. Alguien que le avise porque realmente va a terminar de liquidar y nosotros 400 vamos a al estar en 4 el limbo. 175. Profe, Fórmula. Se la pueden corregir. No, y así como nos graduamos, pues. Profe. Ay, Dios. 375,000 pesos. profe. 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 El profesor sinceramente no nos escucha. Profe. Profe, ¿nos Profe, escuchan el Meet? Revise el Meet. ¿Qué sucedió? Escríbame aquí o háblenme, alguien que me hable. Profe, está muy... estamos Profe. hablando desde hace como... No, no, profe, estamos aquí todos, pero estamos ¿Aló? enredados. Ay, Aló. no, Profe, estoy intentando hablar hace media hora. Profe, ay, de verdad. hay varias personas que hemos intentado hablar con su merced y no hemos podido. No sé Ay, qué qué- pasa, pero no hemos podido. O sea, yo realmente estoy perdida desde Igualmente. desde como 15 minutos. Ay, Profe, yo pero- tengo una pregunta como para empezar, para que me colabores de pronto. que empecemos desde. Ay, de verdad. Sí, Y profe. pues va a explicar. ¿Desde dónde explico? No, profe, Desde el vea, principio, yo tengo profe. una duda. Es que como yo escucho el celular y me llamaron, se quedó el audio perdido. Cuando fue que vi mi grupo de WhatsApp y dice, no estoy escuchando, yo, ay, pues madre, qué pena. Profe, en el ejemplo que tienes ahí, colocaste, pues no está en la información, pero yo quiero saber por qué de pronto en el Excel, en donde dice detalle, fecha de inicio, se coloca otra fecha. O sea, yo quiero saber esa fecha.
donde, Fecha de bueno, inicio, donde están, bueno, ya está la fecha del contrato y cuando se va a hacer la liquidación, pero en la fecha de inicio, que es la que está en el medio, ¿de dónde esa cómo se saca? fecha de inicio del mes, porque es el último mes que trabajó, ¿sí? Vamos a liquidar el sueldo del mes. Para que, Ok. ¿sí? Fecha de inicio del mes, del último mes. ¿Sí? Aquí corresponde a la fecha del último mes, Ah, perfecto. de inicio del último mes. Entonces, el 1 de junio, ¿vale? Entonces, bueno, qué pena con ustedes, de verdad. Sí, profe, Eh, es que estaba avanzando y nosotros todos íbamos perdidos. uy, no, de verdad, qué pena. Discúlpenme. Eh, listo. ¿De dónde quiere que empecemos? Profe, del principio. Pero desde el principio es desde la explicación Desde el de cada principio una. de lo que estoy Profe, yo creo explicando. que es el ejercicio, nuevamente, por Bueno, favor. empecemos desde el ejercicio. Y ustedes ahora sí me van interrumpiendo y lo vamos haciendo. ¿Listo? Entonces, vamos a aquí tener en cuenta las, lo que nos pide el ejercicio, ¿sí? O no, hagamos otro ejercicio de otro curso. No hagamos ese, hagamos otro. Hagamos el del taller, profe. Ah, no, vamos a hacer este ejercicio, evidencia. Sí es, no, este no es. Vamos aquí. No, es que, profe, el ejemplo está bien, sino que de pronto queríamos era llevarlo parte por parte con la calculadora del El ministerio. ministerio. No, la calculadora Entonces, del ministerio es muy buena. entonces queríamos, era parte por parte porque pues cada que teníamos dudas, pues no nos escuchaba, entonces ya lo liquidaste y no quedamos sin entender algunas partes. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Es una actividad de aprendizaje 2. Vamos, para otro. Y ahí explico. Entonces dice la señora, ahí alcanzan a ver, dice Sí, la profe. señora, Sí, profe. la señora Angelina Pérez desempeñaba el cargo de directora administrativa y financiera de la empresa Páez y Compañía, una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos elaborados con cuero. Ingresó a laborar el 2 de junio del año 2001 con una asignación salarial de 1.800.000, siendo despedida el 20 de octubre del 2020, después de haberse demostrado que durante los años 2015 a 2019 desvió la suma de 10 millones de pesos a sus cuentas personales. El promedio del último año del sueldo de vengado fue 4.500.000. Este caso presenta un ratio. Vamos a hacer esto. Entonces, otra vez vamos al Excel. La señora, pues decimos que Angelina, Angelina, Angelina Pérez. Angelina Pérez, ingresó, fecha de liquidación, 1 de agosto, tipo de contrato indefinido, sueldo inicial, ¿cuánto se ganaba ella inicialmente? 1.800.000. Ojo con esto porque el sueldo inicial es diferente al sueldo final, ¿sí? Puede ingresar a una empresa ganándose 1 millón de pesos y al cabo de 10 años estarse ganando 3, 4 millones. Entonces eso es como un distractor. El último sueldo, el promedio del último sueldo de vengado fue 4.500.000. 4.500.000, tiene derecho a auxilio de transporte porque venga más de 2 salarios mínimos. En este caso, listo, 4.500.000. Nos dice, aquí nos dice, fecha de despedida, entonces, el 2 de junio ingresó a laborar, fecha de inicio el 2 de junio, del 06, ¿de qué año? 2001. Del 2001. ¿Listo? Ingreso, fecha de
¿Cuándo vamos a liquidarla? Siendo despedida el 20 de octubre. Entonces, el último mes corresponde al 20 de octubre. Entonces, el 01, el 10 de octubre. Siendo despedida el 20 de octubre. Entonces, ¿cuándo fue el último día de retiro? El último 20 de... ¿Pero tienen claras las fechas? ¿Sí? La fecha de inicio corresponde a cuando ella ingresó al trabajar, el 2 de junio del 2021. La fecha de inicio de mes corresponde al mes de liquidación del trabajador, o sea, el último mes que trabajó. Y la fecha de retiro pues corresponde a la fecha en que fue despedido. Entonces, días laborados, aquí nos dice cuántos días. Causal de disposición, artículo 60 y el trabajo de actos inmorales, creo que dice, si no estoy mal. Sí. Vamos. Profe, qué pena. Sí, En la que nosotros tenemos que hacer, también tenemos que colocar el artículo como tal. pues es el mismo, ¿sí? Ah, ok, Luego les profe. digo, la terminación del contrato de trabajo está en el artículo 62 y son únicamente y exclusivamente esas, son taxativas. ¿Qué quiere decir que son taxativas? Solamente aplican esas. Las demás causas son causas que se denominan injustas causas o sin, que no existe justa causa. Las demás, por descarte, son injusta causa. Entonces, fecha de inicio, el 2 de junio, fecha de inicio del mes, ya la despidieron el 20 de octubre, entonces el 20 de octubre del 2020, y la fecha de retiro el 20 de octubre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fecha de inicio para las cesantías, ¿cuál es la particularidad? Que se liquidan por año, por vigencia, por anualidad, ¿sí? No se liquidan a partir de la fecha de que él ingresa a trabajar, sino el año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Si en este caso fuéramos a liquidar cesantías, en el 2001 liquidaríamos desde el 1 de enero del 2001, pero como él ingresó el 2 de junio, entonces a partir del 2 de junio. En este caso, pues iniciaríamos el 1 de enero del 2020. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que lo retiraron, que fue el 20 de octubre del 2020. O sea, él trabajó en total 290 días en ese año. Eso corresponde a 3.625.000 de cesantías, ¿sí? Interese a las cesantías opera lo mismo, es el mismo concepto, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, como no trabajó hasta el 31 de diciembre, sino hasta el 20, liquidamos hasta el 20 de octubre. 20 de octubre, las mismas fechas. Él automáticamente las calcula. O si quieren hacerlo de manual, háganlo de esta manera. Contablemente. Era con el 720 abajo, ¿sí? Profe, ¿Cómo? No. esa fórmula era con el No, 720 abajo. 720 es las vacaciones que corresponden a la fracción, antes Ah, a sí. la fracción de tiempo. Entonces, si quieren hacer de manera manual los días, yo les voy a decir la clave. Los meses, de manera contable, en materia laboral y en materia comercial, se cuentan de 30 días. No hagan como, pues no creo que pasen este curso, profe, es que en febrero tiene 28, yo liquido con 28. En marzo tiene 31, abril tiene 30, entonces liquido abril con 30. No. Todos los meses son de 30. Usted cuenta, son 30 de enero, 30 de febrero, 30 de marzo, 30 de abril, 30 de marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre. Son 9 meses de 30. Entonces, hace la multiplicación más 9 por 30, 270. Y en agosto trabajó 20 días. Pues, más 270 más. Eso era lo que hacíamos cuando no existía Excel. O el Excel, pues, calculábamos los días de esa manera. ¿Cuántos días trabajó en el año? Entonces, tantos. Se tiene en cuenta que los meses son de 30, siempre 30. Entonces, trabajó 290 días para un total de liquidación de 350.000. Esto está formulado, ¿sí? Porque qué más que me interesa es que ustedes tengan el concepto de cómo se liquidan las cesantías, cómo se liquidan los intereses de la cesantía. Posterior a ello, vamos a la prima de servicios. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? En la normalidad, él debieron haber liquidado su prima de servicios, el primer 50% que habla la ley, el 30 de junio, ¿cierto? De cada año, nos dice la ley. La prima de servicios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en la prima de servicios? ¿Cómo haríamos en este caso? ¿Desde qué día empezaríamos a liquidar? Se supone que a 30 de junio ya le liquidaron el primer 50%. Desde el 1 de julio. Desde el 1 de julio, es correcto. ¿Por qué? Porque lo despidieron el 20 de octubre. Se supone que si es una empresa correcta, o si debe haberle pagado la prima de servicios el 30 de junio. Entonces, ¿cuándo vamos a hacerlo? Desde el 1 de julio. ¿Hasta cuándo? Hasta el 20 de octubre. Entonces, son 110 días. Profe, ¿por qué 110 días? 30 de julio, 30 de agosto, 30 de septiembre y 20 de octubre, que eso nos da 110 días. 30 de julio, 30, 60 con agosto, 90 con septiembre y más 20 son 110 días, que nos da un total de 1.375.000. ¿Hasta ahí correcto? ¿Hasta ahí entienden? Entonces, ¿cómo liquidar la prima de servicios? Entonces, si tienen dudas, pues pregúntenme tranquilo, si no es de las 6, 7 de la noche, con mucho gusto yo les explico. ¿Vale? Voy a mirar. Listo, prima de servicios. Ahora, vamos a las vacaciones. ¿Cómo se liquidan las vacaciones? La prima de servicio, la cesantía, los intereses se liquidan año a año. Las vacaciones es por año de servicio prestado. Aquí sí es muy importante la fecha de inicio del empleado. Entonces, ella ingresó a trabajar el 2 de junio del año 2001. Quiere decir que las vacaciones se van a liquidar cada 1 de junio del próximo año. Es decir, que el primer año lo van a liquidar el 1 de junio del 2002, el segundo año el 1 de junio del 2003, el tercer año el 1 de junio del 2004. Entonces, cada 1 de junio se liquida e iniciamos el 2 de junio. Jennifer, dime. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a ese punto, porque en el ejemplo que estamos viendo, ella renuncia, o bueno, se despide a la chica del ejemplo, o sea, unos meses después de la fecha en la que ella ingresa. Sin embargo, en el ejercicio que nosotros tenemos, la fecha de despedida es posterior a la fecha de corte de cuando ella ingresa. Entonces, ahí no sé cómo se... Ya revisamos el ejercicio de uno, que no me acuerdo qué fechas coloqué. En el caso que nosotros tenemos... Sí, déjame revisar para explicarte bien, porque es que no me acuerdo
Él Sí, mira, ingresó a trabajar el 13 de mayo, ¿cierto? el 13 de mayo y sale despedido el 15 de marzo. Entonces, cada 12 de mayo van a liquidarle las vacaciones. Entonces, cada 12 de mayo él tiene derecho a 15 días de remuneración, 15 días de descanso o remuneradas, que esos 15 días, ¿sí? Sí. Siendo despedida el 15 de marzo, Es decir, que ese día se generaría el corte. el 15 de marzo. Entonces, en este caso, para este ejercicio sería el 13 de mayo del 2000, 13 de mayo del 0, Del 2019. 2019. Iría hasta el 15 de marzo del 2020. Ya están como, pues, sí, casi 300 días, 200 y pico, 15, 303 303. días, ¿sí? 303 días que se le liquidarían a él, a esta persona, al ingeniero Daniel. ¿Por qué? Porque cada 12 de mayo se liquida se le deben reconocer los 15 días o liquidarse. Él como no ha cumplido el año a él se le cumpliría el 12 de mayo del 2020, ¿sí? Entonces, ahí se le cumplirían los 360 días que habla la ley del año, ¿sí? Entonces, tomamos como, siempre vamos a tomar la fecha de ingreso, el día y el mes de ingreso y el año, pues el año inmediatamente anterior. En este caso, o dependiendo pues del ejercicio. En este caso, ella es despedida el 20 de octubre, cuando ingresó el 2 de junio. Entonces, a ella vacaciones es muy poquito que le van a reconocer. ¿Por qué? Porque ingresó el 2 de junio. Sí, sí me hago entender, ingresó el 2 de junio y fue despedida el 20 de octubre, en este caso sería el 06 del 2020. ¿Por qué? Porque ese día tuvieron que haberle dado los 15 días, decirle, venga, señora Angelina, programe sus 15 días para cuándo los va a tomar, ¿no? Que en diciembre, que no sé qué. O, digamos, en el caso de que, por ejemplo, no haya tomado los 15 días, es decir, que esos 15 días se le deben, ¿sí? Y lo más probable en ese caso es que se le dan esos 15 días porque generalmente las personas salen, pues, o salen y les gusta salir en vacaciones, se toman 2, 3 meses después salen a vacaciones. Pero si fuera así, entonces el 3 de junio saldría a vacaciones, 15 días. Entonces, cuando fue despedida el 20 de octubre del 2020. 139 días, o sea, 868.750. ¿Listo? ¿Sí me han entendido? Sí, sí, señor. Reviso acá los comentarios. Listo. Bueno, listo. Listo. Aquí, ¿qué corresponde? Pues hay empresas que hacen la liquidación por aparte y hay otras que lo hacen, la liquidación de las prestaciones por aparte y otras que lo hacen dentro del mismo, dentro de la misma liquidación, le pagan el salario. Digamos que en este caso vamos a pagar el salario porque es que se le adeuda el salario. Entonces, ¿qué vamos a pagarle? Los 20 días. Entonces, el salario de vengado de ella es 4.500.000. Los últimos días laborados, pues, del periodo 1 fueron 20, corresponden a 2.500.000. ¿Esto de dónde sale? De los 20 días. Por eso es importante aquí la fecha de inicio del mes, porque él automáticamente nos calcula los 20 días que él trabajó. Profe, qué pena, una preguntita, ¿cómo es que se saca para lo del auxilio de transporte en el Excel, porfa? El auxilio de transporte corresponde a, quiero que en ninguno de los casos, a mí me gusta poner auxilio de transporte porque se tienden a confundir, porque hay prestaciones que se liquidan con auxilio de transporte.
Quien devengue menos de 2 salarios mínimos tendrá auxilio de transporte. ¿Sí? Eso está aquí en el Código Sustantivo del Trabajo. No recuerdo exactamente el artículo, yo lo busco, que lo tengo señalado acá. Sí, profe, porque es que hay una fórmula que exige pues en el taller el auxilio de transporte, pero Sí, pues... las cesantías se Ajá. reconocen como salario en el auxilio el auxilio de transporte se reconoce como en las cesantías, ¿sí? Transporte, dotación, cesantías. Pero no recuerdo exactamente el artículo del auxilio de transporte. Exactamente no recuerdo, pero son 2 salarios mínimos ahí. Listo. Por devengar más de 2 salarios, mire, por devengar más de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, no se cancela el auxilio de transporte, es lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Sí? Entonces, si usted devenga más de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no se le consigna. Y también hay otra regla, es que tiene que vivir a más de 1 kilómetro en circunferencia del lugar de trabajo. Es otra, pero eso generalmente no se tiene en cuenta. ¿Sí? Profe, entonces una pregunta, en el caso de de la guía de aprendizaje que tenemos, en ese caso no incluimos el auxilio de transporte para hacer la liquidación. No, porque ya fue, el promedio del último año del sueldo fue 3.500.000, ¿sí? No, y el auxilio de transporte, el salario mínimo está en 900 algo, 900 y 908.526, ¿sí? Entonces, son 1.800.000 algo. Entonces no se tiene en cuenta el auxilio de transporte. O sea que entonces en ese caso, profe, entonces lo dejamos en cero. Sí, en O... cero. En cero. En cero porque pues aquí colocamos cero porque pues no tiene derecho al auxilio de transporte. Jonathan, el trabajo tiene que ser en Excel. No, pues yo les hago esta plantilla para que ustedes lo hagan, pero si lo hicieron en Word, no hay ningún problema. Las matemáticas son exactas y nos tienen que dar los mismos. Las cesantías, los intereses de las cesantías. Él automáticamente liquidan el, el Excel automáticamente le liquida. Aquí, ¿qué es lo que yo estoy también pidiendo? Con base en lo anterior, ¿usted cómo deberá hacer la liquidación del trabajo teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico colombiano? Y pues tienen que hacer también el análisis, porque se les descuenta o no se les descuenta. Nuestro ordenamiento jurídico establece que no se le puede descontar a ningún empleado a menos que él, pues de manera expresa, voluntaria y con consentimiento solicite pues un descuento de sus, de sus cesantías o de su salario. Entonces, básicamente es eso lo que se está pidiendo. Entonces no se le puede descontar, no se pueden cruzar cuentas como alguien me expresaba en un foro de dudas. Sí, vamos a hacer este ejercicio. La idea es que pues por lo menos tengamos algo claro de cómo liquidar
un contrato laboral. Las prestaciones siguen siendo los mismos, pero sino que pues, varían dependiendo del contrato, si es término fijo, si es término indefinido. Y pues la indemnización en el caso que sea sin justa causa. No sé qué pregunta tengan, muchachos. Profe, yo ya te envié las tareas, no sé si ya las calificó. No, estoy calificando y la verdad, pues el domingo me aplicaron prueba de COVID y ayer estuve malísimo, me dio mal, entonces muy poco tiempo saqué para calificar. Pero Ah, listo, voy a profe. calificar así me dé medianoche, la hora que me Ah, permite. listo. Yo ya le envié la liquidación de contrato en caso de que pues me salga mal. Entonces, no habría problema en repetirla y volverla a enviar. Vale. ¿Quién? Yuri. Yuri. Profe, una pregunta con respecto a los contratos. Hay unos, pues eso se ve mucho en las obras de construcción, que ellos hacen cláusulas adicionales, pero pues yo muy poco he entendido ese tema de esas cláusulas adicionales. O sea, digamos que la obra tiene un porcentaje, ¿cierto? Digamos el 100% y ellos dividen de acuerdo a ese porcentaje, sacan unas cláusulas adicionales y eso lo sacan mensual. Y pues así tienen como a varios trabajadores en ese porcentaje y mensual están sacando una cláusula adicional, pero no entiendo si eso tiene que ver algo con el contrato o eso está bien que una empresa haga eso. No sé si me hago entender. Yuri, no sé a qué está refiriendo porque pues lo único es la ARL, pero que es así. Por eso la asume el empleador, perdón. No sé a qué cláusula se está refiriendo. Mire, es que un ejemplo, sacan pues entra el trabajador, se le hace el contrato laboral. En el contrato laboral dice que el contrato es por hora o labor y tiene un porcentaje. Ay, perdón. ¿Puedes activar el micrófono? Ya. Sí. Entonces, como le decía, digamos, el trabajador ingresa, se le hace su contrato normal, pero el contrato dice que es por hora de labor y tiene un porcentaje, de acuerdo a una actividad que ellos tienen en la obra. Entonces, a medida que va avanzando esa actividad, ellos van sacando una cláusula adicional. Pues las he visto en la obra, pero no he comprendido si es que eso hace parte de la Me empresa. gustaría mirar cómo es el contrato, porque sí puede suceder que, por ejemplo, lo contraten a usted, por ejemplo, para, en obra, ¿qué sucede? Por ejemplo, la obra está, por ejemplo, digamos, contratan a un maestro o algún, por ciertas obras, por ejemplo, mampostería o digamos, para hacer las vigas, o, digamos, y una vez termina ese, digamos, o hacen por el contrato total de la obra y a medida que va avanzando la obra se van realizando los pagos. Entonces, digamos, no es lo mismo a veces el metro lineal de mampostería que el metro lineal digamos, de pañete. Entonces, no es lo mismo el valor a pagar en la... Entonces, se puede hacer eso así. A veces yo los he visto que colocan, por ejemplo, tantos metros lineales. Entonces, en este mes, como usted hizo metro lineal de pañete, pues le pagan ese pañete, pero en el otro mes hizo mampostería, o bueno, no soy ingeniero civil, entonces no tengo conocimiento. Pegó unas baldosas, entonces el metro lineal del metraje varía. Entonces, eso puede suceder, pero la verdad nos tocaría revisar exactamente cómo está elaborado el contrato, ¿sí? Ok, profe. Jessica, Profe, buenas tardes. ¿Cómo está? bien, bien.
Profe, le quería preguntar, por ejemplo, mi marido trabajó en una empresa un año, pero él firmaba contrato cada 2 meses. ¿Qué tipo de contrato era ese? Es un contrato a término fijo, ¿sí? ¿Sí? Sí. Cada 2 meses y no se, el contrato de término fijo, volvamos a la definición de ese contrato aquí en el Código Sustantivo del Trabajo, dice, el contrato a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede superar los 3 años, pero es prorrogable indefinidamente. Sin embargo, cuando es inferior a un año, en el parágrafo 2, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término no podrá ser inferior a un año. Entonces, me imagino que 2 meses, volvieron, le hicieron contrato, le renovaron a 2 meses y le renovaron a 2 meses y ahí no, pues es que las empresas pues, prácticas pues, para ahorrarse costos, pero si duró más de 6 meses, tuvieron que haber renovado hasta menos de un año, no pueden renovarle más de un año. Exacto. Y ya, y así. ¿Sí? Sí, señor. ¿Quién tiene otra pregunta? Alguien me levantó la mano, pero me la bajó. Listo, no, qué pena con ustedes, aprendices, la verdad. Y quien necesite asesoría, yo el viernes voy a estar en la noche. Me escriben y yo me conecto. O el viernes, también el jueves por la noche también los puedo atender. Bueno, me escriben. Y el sábado también en la tarde, preferiblemente, después de las 4, los puedo atender. Si no tienen más dudas, pues ya con esto vamos terminado la sesión en línea. Y pues la verdad, mis disculpas por no les estaba escuchando. Y listo, si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión. Hasta luego. Dios los bendiga. Éxitos y bendiciones. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, muchas Que gracias. termine muy Hasta bien. luego, Hasta profe, luego, gracias. compañeros. Luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.